Hoy vamos a iniciar con la ayuda de Dios el estudio de la carta de Gálatas. Esta carta tiene la misma cantidad de libros que tiene Efesios y aproximadamente la misma cantidad de versos. Creo que nos va a tardar como año y medio, si Dios nos ayuda antes, y si no, pues cuando Él diga, para terminarla. Antes de iniciarlo, quiero hacer despacio y decirle, toda la palabra es inspirada por Dios. Amén. Todo esto que nosotros leemos es una inspiración de Dios. Entonces debemos tener cuidado porque debemos entender qué había en el corazón de Dios cuando inspiró esto. O sea, ¿qué buscaba Dios en la audiencia original cuando dijo esto? ¿Qué estaba pasando en ese momento en esta iglesia para que Dios dijera eso? Usted tiene que ver el corazón de Dios en cada libro que lee, en cada texto que lee, y poder entender por qué Dios estaba hablando de esa manera, por qué Dios estaba diciendo. Algo tenía que estar aconteciendo en ese momento. Y por eso nosotros necesitamos acercarnos a las cartas de esa misma manera. Así lo hicimos en Efesios y Dios nos ayude a que así nos acerquemos en Gálatas. Mi introducción es que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Galacia, escuchen, porque está en juego el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta carta a los Gálatas es una urgencia de Dios y Dios le dice a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el evangelio de mi Hijo está en juego en Galacia. Escuchen. El evangelio de mi Hijo está en juego en la iglesia de Galacia. Ese es el mensaje de Dios y así gira toda la carta. Claro, la vamos a distribuir o estructurarla en temas, pero el punto principal es Dios le está diciendo a la iglesia de Galacia, se están desviando del evangelio de mi Hijo. La obra de la cruz ya no es su visión. La sangre que Cristo derramó por ustedes en la iglesia, los hermanos, se están desviando y escuche, se están yendo tras la carne. Esto que es espiritual, ¿verdad que esto es espiritual? Este momento no es terreno, este momento no es carnal. Este momento el Espíritu Santo está hablándole a nosotros que somos la iglesia de Cristo en un mensaje a nuestro espíritu. Ya no nos está alimentando la carne como un almuerzo, ya no está descansando la carne por un sueño relajante. Es nuestra vida espiritual la que Dios alimenta a través de su palabra. Y la iglesia de Galacia estaba corriendo ese riesgo. Y el punto aquí es que se quiere, hermano, que prestemos atención porque vamos a encontrar expresiones fuertes dentro de la carta y tendremos que explicarlas y entenderlas porque son fuertes, ¿verdad? A veces uno como padre debe hablarle fuerte a los hijos. A veces la esposa debe ser fuerte con su esposo en algunas situaciones. Y a veces el esposo también debe ser fuerte y con carácter para hablarle a su pareja. Hay un mensaje ahí dentro de esa fuerza que se dice del texto, pero jamás es dañina, jamás es destructiva, sino que es correctiva o quiere que veamos algo. Y entonces la carta va a usted ver ciertas expresiones del apóstol Pablo fuerte hacia la iglesia y fuerte hacia falsas doctrinas. Porque el texto también y toda la carta nos va a hablar de falsos maestros. De maestros que quitaron o están quitando la obra de la cruz de Cristo y están trayendo una doctrina fuera de las escrituras. Y segundo, estos maestros, su punto, que eso está en nuestro versículo 7, ellos dicen que perturbaban a los hermanos. Oiga, estaban trayendo perturbación en los hermanos y el otro término es que estaban pervirtiendo el evangelio. En nuestro tercer tema, esos puntos abordaremos. ¿Qué se estaba haciendo? Perturbando a la iglesia y pervirtiendo el evangelio. Eso estaban haciendo ellos. Ese era el panorama general en la iglesia de Galacia. Entonces, imagina por qué Dios está preocupado que el evangelio de Jesucristo, ¿qué están haciendo? Perturbando a las personas. ¿Usted se ha sido perturbado alguna vez por una noticia, verdad?
Lo llaman y le cuentan algo que está pasando en su familia, que está pasando en su país, algo que está pasando alrededor de usted. ¿Y usted qué se siente perturbado? Y segundo, usa el término pervertir porque lo que están haciendo es falseando el evangelio de Cristo. Están pervirtiendo una verdad para trasladarla de otra manera. Y con estas ideas, algunos puntos que tiene la carta es un poco de ley, porque había judaísmo, un poco de obras también para poder agregarle a la salvación o que tuviéramos que hacer ciertas cosas. Pero la Biblia dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo basta y completa para perdón de pecados. Amén. La sangre de Cristo es basta y suficiente. Usted y yo no tenemos que hacer nada, ni ningún pastor, ni ningún predicador, ni ningún mensaje en la Biblia nos dice que la obra de Cristo no fue completa. No es un tratamiento que se lleva de pasos como la santidad. No es un proceso de purificación que lleva el cristiano. La salvación se da completa y basta el día que confesamos nuestros pecados y Cristo nos perdona. Amén. Esa es la salvación completa. En el tiempo de la Galacia también estaba eso. Estaban agregando ciertas obras y por otro lado querían que las personas hicieran otras cosas para completar. También estaban equivocados. Ese es el término que se usa cuando la Biblia dice que estaban pervirtiendo el evangelio. Si lo quiere leer conmigo en el verso 7, porque voy a tratar de llevar de la manera más despacio esta carta. Gálatas capítulo 1 y verso 7, que no es nuestro texto, pero solo para que le quede énfasis. No que haya otro, está relacionándose con el evangelio, Gálatas 1:7, sino que hay algunos que os perturban. Aquí está la palabra que estoy usando. Y quieren pervertir el evangelio. Oiga los dos puntos que Pablo va a defender. Los están, ¿qué? Perturbando a ustedes. ¿Cómo? Pervirtiendo el evangelio. Mire qué términos más hermosos. Y alguien podrá decir, pastor, ¿y usted por qué enseña tan así? Hermano, si la palabra dice perturbar y usted lee la Biblia, ya debería saber qué es, ¿verdad? Si usted realmente lee la Biblia y la palabra dice pervertir, usted ya debía que saber, porque le cuento, la iglesia de Galacia sabía que era eso. La audiencia de ese tiempo, si Pablo está usando la palabra perturbar, ellos entendían. Y si Pablo está usando la palabra pervertir con lo de Galacia, ¿qué quiere decir? Que ellos conocían. Pero vean nuestra falta de motivación o de inspiración a leer, porque son palabras que hay que explicarlas, pero que dentro de su contexto tienen su propia explicación. Pero vayamos y empezamos. Amén. Vamos a empezar diciendo, y le voy a repetir lo que le dije. La obra de Cristo en la cruz y su sangre derramada en aquel Calvario es suficiente y basta. Por tanto, no necesitamos nada más que tener fe en esa obra salvífica. Nada más que tener fe en esa obra salvífica. Le vuelvo a repetir. La obra de Cristo en la cruz y su sangre derramada en aquel Calvario es suficiente y basta. Por tanto, no necesitamos nada más que tener fe en esa obra salvífica. Este evangelio es por fe y lo recibimos por gracia y por misericordia a través de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Inicio. Gálatas capítulo 1, verso 1, y vamos a abordar hasta el versículo 5 y vamos a ver hasta qué versículo llegamos. Esta es una predicación expositiva. Se trata de agarrar verso por verso de la Biblia hasta llegar a cerrar toda la carta. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si a alguien se le debe dar gloria por los siglos de los siglos, amén, es a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo.
Y si alguien ha recibido gloria y honra durante todos los siglos, y lo vamos a ver, es Él. Amén. Y vamos a entender por qué debemos hacerlo. Mi texto base es el versículo 3 y el verso 4. Gracia y paz. La primera frase que vamos a iniciar. Segundo, de Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo, porque por ello lo recibimos. Y tercero, por cómo lo recibimos, el cual se dio a nosotros para perdón de pecados, para librarnos de este presente siglo, según la voluntad de Dios. Amén. Empezamos. El apóstol Pablo, antes de entrar en el desarrollo de toda la carta, mire cómo Dios, a través del orden del Espíritu Santo y la sabiduría, Él quiere asentar primero 2 puntos para que toda la carta, las personas no se sientan ofendidas, para que toda la carta, la gente no piense que Dios tiene algo contra ellos, sino que les va a decir que han recibido gracia, amor y paz a través de Él por una obra que Él hace, para que cuando venga la exhortación ellos tengan claro, hermano, que si somos salvos es por gracia. Que si tenemos paz con Dios ahora es a través de la cruz de Cristo. Y entonces la exhortación corre tras esa línea, pero con un concepto previo de que Dios nos ama. Y esa gracia y esa paz y ese amor y esa misericordia que hoy disfrutamos, hermano, son inmerecidas. Estos regalos divinos, oiga, gracia y paz. Otras versiones dice gracia y amor. Estos son regalos, hermano, y cuando hablamos de regalos, rápidamente, por eso a mí tampoco me gusta dar, relacionar regalos, porque usted rápido se emociona y se imagina una tarjeta, un vestido o algo. Hermano, no estoy hablando de eso, si se iba a poner contento. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando de un regalo de naturaleza divina. O sea, algo que humanamente nadie le puede comprar. Segundo, alguien que le va a dar un regalo que usted no lo merece, porque a veces así nos dicen, ¿verdad? Cómprate bien y pórtate bien. Esto no funciona así. Este es un regalo divino. Es algo que no se encuentra en una tienda, ni tampoco se puede comprar con millones o millones de dinero que usted tenga. Es invalorable hablando de ámbito terreno. Entonces, la gracia que Pablo está hablando, esta paz que le está diciendo a los Gálatas, lo primero que les está diciendo es que no pueden recibirlo de otra manera, porque a ellos les estaban enseñando que cuando dieran iban a recibir como un evangelio que hoy se predica, que esté de la prosperidad, que siempre debe haber algo que dar usted para recibir, que siempre, mire las personas, y lo digo con libertad, canales de televisión donde las personas oigan lo que testifican las personas, y lo hago con respeto, lo digo por internet, y dicen, es que yo pacté con Dios y no tenía dinero, pero hice un pacto con fe y le traje $1,000 y el siguiente mes Dios hizo. Ese es un trueque. Porque están diciendo que tuvieron que haber dado algo antes para recibir. Dios ya había dado su gracia, su misericordia y su amor en Cristo Jesús en la cruz. El que dio primero fue Él. Nosotros no le dimos nada a Él. Él nos dio todo a nosotros. Amén. Ese es un principio bíblico. Y entonces Pablo lo que está a defender en esta carta que vamos a ver en el desarrollo es que se había metido doctrina donde decía traiga para tener la gracia de Dios. La gracia de Dios es algo no terreno, no es divino. Esa gracia reflejada en el amor de Dios no puede ser entendida, no puede ser palpable, no puede ser comprada. Esa gracia es un regalo divino. Y esa gracia que Pablo estaba defendiendo era porque si las personas decían, mira, mi amor, ¿cuánto diste? 5,000 y tú 10,000, tú mereces más porque diste más. Esa no es la gracia, porque esa tiene precio y yo estoy esperando a recibirla como algo que merezco porque hice. Y ahora el texto nos va a decir en toda la carta que no es por obras, que no se trata de lo que yo hago, sino se trata de lo que Cristo ya hizo en la cruz. Y no se trata de lo que yo doy, sino que es la gracia que yo recibí de Dios. Amén. Eso es lo que el apóstol va a defender y por eso él inicia diciendo, ¿qué le dice? Gracia y paz a vosotros.
Lo que les está sentando es que ustedes todo lo que tienen, y vamos a ver en la carta, es un regalo divino. Segundo, es algo que no merecen. Por si en los servicios estaba pensando Pablo, a ustedes les están diciendo que son dueños de esto, que merecen el otro, que merecen esto. No, Pablo les estaba diciendo, es un regalo inmerecido. Es algo que usted nació en este mundo, creció y ya la gracia de Dios estaba sobre usted y su gracia le alcanzó y su gracia le ha bendecido. Usted se levanta en el día y ahí está la gracia para usted. Ahí está su amor. Ahí está su misericordia. Es algo que usted no hace nada, ni hizo nada. Claro, hay una confesión de pecados, pero como no es el tema, usted lo recibe. Dios decidió dárselo. Y ahora vamos a ver por qué o cómo fue que recibimos esa gracia, porque el texto lo tiene. Tiene el versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros. ¿De quién? Del Dios y el Padre. ¿Y de quién? Y de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quién recibimos esa gracia? ¿De un hombre? No. ¿De un intercambio que dimos? No. ¿De algo que nos merecemos? No. Lo recibimos primero ¿de quién? De Dios. Este regalo tiene que venir de alguien fuera de la tierra. Un poder sobrenatural que hace que puede perdonar pecados y podemos tener una relación con Dios. Hermano, la gracia, la paz y el amor de este nivel solo se puede recibir de Dios. Porque de tal manera nos amó Dios. Y solo se puede recibir de su Hijo. Porque de tal manera nos amó su Hijo que murió en la cruz del Calvario. No hay nadie. Esta gracia y esta paz y este amor tiene que venir de ellos. Y ahora el texto nos sigue diciendo a nosotros, escuche, dice, va a hablar de Jesucristo, verso 4 lo tiene, el cual, ¿qué? Se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo, ¿qué? Malo. Pare ahí. El punto ahora que va a tocar es que Dios nos dio su gracia a través de Jesucristo, porque dice que Dios dio a su Hijo por nuestros pecados. Hermano, Pablo va a empezar, le digo, en toda la carta, quiero que usted entienda esta introducción, en toda la carta, decirle a la gente que todo lo que han recibido viene de Dios y de Jesucristo. Todo lo que han recibido, sea tanto físico, material y hasta espiritual, ¿de quién viene? De Dios a través de Jesucristo. ¿Y qué está relacionado el texto? Para pecados. ¿Por qué? Porque se estaba volviendo, hermano, y todo esto lo vamos a ver en la carta, lo voy a repetir. ¿Qué estaba pasando en la carta? Que la gente quería vivir en pecados pensando que quería agradar a Dios. La gente estaba aprendiendo a vivir y pensar, bueno, voy a vivir en la carne para dar frutos en el espíritu. ¿Verdad que no se puede? O es espiritual o es carnal. O se vive en el espíritu para dar vida o se vive en la carne para muerte, ¿verdad? Pero usted no se puede levantar un día y decir voy a plantar manzanas y mañana voy a cosechar naranjas de ese árbol. ¿Verdad que no se puede? En Galacia eso estaba pasando. Les estaban diciendo ahora la otra doctrina que podían vivir con las dos naturalezas. Que mire, usted peca y de repente se santifica con ese pecado. Mire, y de repente funciona entrar al cielo pecando. No funciona. No hay opciones. Los frutos de la carne son y los frutos del espíritu son. Está en Gálatas, en la misma carta que vamos a hacerle análisis. Y el otro punto es que como está hablando de pecados, ¿qué significa, hermano? Es una condición espiritual. Y la iglesia se habían infiltrado, escuche, estos falsos maestros que estaban pervirtiendo el evangelio porque les estaban diciendo de que, hermano, que no importa que seas espiritual, puedes vivir en la carne. Hermano, tampoco se puede o se debe. Pablo les dice, ¿cómo es que empezaron en el espíritu y ahora viven en la carne? ¿Sabe cuál fue la respuesta de la iglesia? Dios perdone a ese pastor, pero él fue. Es que el pastor nos dijo.
Es que Él nos perturbó con lo que nos dijo y nos dijo, vieran que yo fallé y me sentí bien. Y dice el hermanito por allá, igual yo. Y dice la hermanita, es verdad que yo ni sentía miedo como sentía antes. Empezaron a perturbar a la gente. Y dígame, hermano, si no pasa. Cuando uno falla, hay un temor y hay una tristeza interna. Hay una inquietud de no tener paz. Si usted me contesta, pues yo ya no la siento. Está como lo de Galacia. Porque el pastor también dice que ya no se siente. Es increíble el poder que tengo adentro, que el espíritu se lleva muy bien con la carne. ¿Se imagina una predicación? Entonces usted se perturba. Eso estaba pasando. Pero el texto a nosotros nos dice, Cristo se dio por nuestros pecados. Él murió en nosotros, murió para nosotros, para que nosotros hiciéramos morir las obras ¿de qué? De la carne. Cristo fue crucificado para que nosotros crucificáramos ¿a quién? ¿A quién? Al viejo hombre. Cristo se dio y pagó nuestros pecados para que nosotros ahora vivamos ¿qué? Sin pecado. No es al revés. Cristo crucificó la carne para que yo pueda vivir ahora en mi carne. ¿Qué dice nuestro texto de Gálatas? ¿Se acuerda el que usted conoce? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué significa? Que la carne ya no tiene poder. Ya no tiene relación con la vida espiritual porque Cristo murió por nuestros pecados. ¿Sí me estoy explicando, verdad? Todo esto sucedía en la iglesia de Galacia. Y hermano, todo esto sucede en nuestras iglesias. Deseamos oír, deseamos vivir y anhelamos poder compartir la carne con el espíritu. Pero al viejo hombre hay 3 órdenes. Crucifícalo, despójate del viejo hombre y hazlo morir. Eso dice la Biblia. La Biblia dice, haz morir tu viejo hombre. La Biblia dice, despójate del viejo hombre. Eso dice la Escritura. No está diciendo que nos llevemos en sana paz, ni que hagamos un vínculo de paz. La misma carta de Gálatas nos dice de que unos son nacidos de promesa del Espíritu y otros son nacidos de carne. Y que siempre como el hijo seguía a la carne, así el espiritual va a ser seguido por el pecado. Nos lo dice la carta también de Gálatas. Y vamos a ver cada punto que le estoy dando de manera amplia. Quiero abordar ahora el punto central y lea conmigo, que de ahí voy a empezar ya con mi desarrollo para todo el tema. Verso 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pero oiga la otra siguiente frase. Para librarnos del presente siglo malo. Deténgase aquí. Cuando habla de siglo, está hablando de tiempo y está hablando de lugar. Cuando usted dice que estuvo media hora en un hospital, está diciendo tiempo y ubicación, ¿verdad? Pasé mediodía en la oficina haciendo un trámite. ¿Qué está diciendo? Tiempo y ubicación. Cuando el texto dice presente siglo, está hablando del tiempo que están viviendo en la tierra. En ese siglo que se está viviendo. Le doy un ejemplo sencillo. ¿Estamos en qué siglo, hermano? ¿Siglo XX o siglo XXI? Corríjame, no sé si se me olvidó. Pero bueno, siglo XX es el actual siglo que estamos viviendo. ¿Y dónde lo estamos viviendo? En la tierra. O sea, Pablo está escribiendo que el Señor los libra de ese presente siglo, de ese mundo, de ese lugar donde están viviendo en ese instante. Y es lo que quiero desarrollar todo el tema, porque el texto dice, al sea la gloria por los siglos de los siglos. Y mire lo que dice el contexto a este siglo presente. ¿Por qué? Porque si a alguien hay que darle gloria y honra siempre, es a Dios, porque durante todos los siglos Él ha guardado a sus hijos. En toda la historia, y le cuento, si vinieran siglos más, Dios seguirá guardando y librando a sus hijos. En eso tenga paz. Si usted cree que el otro año va a estar difícil, yo le digo, no se preocupe por todo un año. Todo el siglo y todos los siglos, Dios ha guardado a sus hijos. Está afligido aquí, que qué va a pasar aquí 3 horas. Escuche, por los siglos de los siglos, Dios ha librado a sus hijos. Nosotros nos afligimos, nos turbamos por lo que está a pasar aquí un mes. Y el texto dice,
que Cristo nos libró de este siglo malo, de este presente siglo. Y hermano, solo hagamos un ejemplo. Le pregunto, ¿cómo está este siglo? Malísimo, hermano. ¿En qué siglo vive usted? Como los de Gálatas. Estamos en un siglo malo y ¿sabe qué le diría yo? Perverso, violento. Ya vio que volvieron a matar a unos niños en una escuela. No sé si leyó la noticia. Tantas cosas que hay, hermano. El mundo está pervertido. Este mundo está lleno de maldad y de violencia. Estamos mal. Pero el texto dice, gracia y paz y amor al Padre y a nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué? Que nos libró de este presente siglo. Siéntase confiado y descanse en el Señor, pero encomiéndese a Él y acérquese a Él. Manténgase cerca de aquel que nos compró con su sangre y que prometió, según el texto, también librarlo de este presente siglo. Mi paz os dejo, mis paz os doy. Él prometió librarnos de cualquier aflicción. Entonces, hermano, por favor, hoy sí prefiero que mire una su película y no las noticias. Fíjese. Si tuviera opción entre el noticiero y la novela, le dejo la novela. Son ejemplos. Es que este presente siglo está perdido, hermano. Este siglo y todos los siglos han estado perdidos, y ahí voy a desarrollarme el tiempo que me queda para hacer un contexto histórico. Que el mundo está mal. Durante todos los tiempos. Todo el siglo, toda la historia, toda la tierra, toda la humanidad, es más, está condenada en pecado y usted lo sabe. Este mundo, uno se enojan, que a uno, en ese caso, me gritan, que este me desprecia, que este cómo habla de mí. Estamos en un siglo así, hermano, y sin Cristo peor, ¿verdad? Estamos en un mundo donde la gente está llena de maldad, llena de odio. Usted llega al trabajo, hermano, y que no solo quiere que lo despidan, sino que todavía le quieren echar el carro, dijo alguien. Hay gente que no solo está contenta porque lo votaron, quieren verlo destruido. Este mundo es un mundo perverso. Este presente siglo, hermano, está lleno de maldad, de perversidad y de violencia. Pero hay un texto que Pablo dice antes de hablar eso: gracia y paz a vosotros. Porque Cristo también no solo los perdonó de los pecados, sino vino a librarlos de este presente siglo. Yo pensaría, Nerón, Roma, todos los imperios que han existido, la mano del Señor ha estado sobre sus hijos. Esa gracia y esa paz es la que Pablo quería transmitirle a los Gálatas. ¿Sabe por qué? Porque ya los habían perturbado. ¿Quién? Los predicadores y los demás hermanitos. Yo no sé qué hablaban, hermano. Pero esa gracia y esa paz ya no se respiraba dentro de la iglesia. Ya viste lo que dijo el pastor, iban afligidos. Y la hermanita me mandó un texto y ya ves qué va a pasar. Mire, toda la iglesia perturbada y el pastores y los falsos pervirtiendo. La gracia y la paz y el amor de Dios que habían recibido a través de Jesucristo ya no estaba en su corazón. Ya no gobernaba. Este rey que era Jesucristo ya no gobernaba. ¿Sabe cómo estaba el reino del corazón de ellos? Perturbados y asustados. Dios no está. Dios se fue. Y saber qué va a pasar. Y ay, Dios mío, un reino perturbado, ¿se imagina, hermano? Y donde Dios está, hay paz. Si Dios es su rey, usted tiene confianza. Si usted está en el reino de Dios y Él es su rey, usted tiene confianza y tranquilidad. Pero cuando entra este tipo de doctrina y perturba el corazón y pervierte la doctrina en querer decirle si no haces, si no das, si no todo esto, y le empiezan a agregar, y es que lo que no han hecho es esto, es que tienen que hacerte esto, usted diga, Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario. Su sangre fue suficiente y basta para cubrir todos mis pecados y todo lo que yo traía y lo de los nuestros. Somos una nueva creación. Y es más, no me importa que venga, porque la Biblia dice que Jesucristo se dio a sí mismo para perdonar mis pecados y para librarme de este presente siglo malvado. Amén. Sí me estoy explicando, ¿verdad? Porque yo sí me estoy entendiendo muy bien, dijo un hermano. Amén. Vaya ahora y vamos a ver todo el contexto.
El primer contexto que quiero enseñarle es, y usted lo conoce ya, Génesis 6. Y no pierda Gálatas, quédese en Gálatas capítulo 1. Póngale su separador, ¿verdad? Y hoy sí va a empezar a usarlo porque vamos a estar haciendo siempre lo mismo, volver a nuestro texto base. ¿Y cuál es nuestro texto base, hermano? Gracia y paz en el Padre y nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que se dio por nosotros para librarnos de este siglo malo. Mire, de tareas y se lo aprende, hermano. Y cuando vea a su esposo perturbado y así, o a su esposa o a sus trabajadores, ahí dígales gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que se dio por nosotros, ¿qué? Para librarnos de este siglo malo. Vaya si no esas palabras traen refrigerio a cualquier corazón. Pastor, usted no sabe qué va a pasar el 15. Pues en mi país marchan, les dije yo. No, hombre, viera que hay una manifestación. Pues yo no sé, les dije. Y usted no sabe qué va a pasar para diciembre. Pues Navidad, dije yo. No, hombre, mire, todos creen que saben qué va a pasar. Y ahí está la perturbación y ahí estamos nosotros pervirtiendo el evangelio, ¿verdad? Descanse. El Dios que dijo gracia y paz es por eso. Y amor, el Dios que dijo gracia y paz dice, yo lo estoy dando y mi hijo para librarte del siglo malo. ¿Lo tiene? Génesis, solo dígame el texto, dice, ¿verdad, pastor? Y yo lo tengo. Génesis capítulo 6. Y mire, ¿se acuerda que en la mañana en la dominical hice una observación sobre el texto de la oveja perdida? Que está muy claro, el título está malo, ¿verdad? Oveja perdida no es, ¿oveja qué? Descarriada. Amén, pastor. Yo sé que a no mucho no nos gustó, ¿verdad? Pero, yo era la ovejita perdida. No, usted era la oveja descarriada, dice el texto. Pero el título le ha de haber gustado al que lo puso, dijo, para que no suene tan fuerte. Pero no, la oveja estaba ¿qué? Descarriada. Amén. Capítulo 6, este sí tiene buen título, mire. Porque esta es la verdad del texto. ¿Qué dice en el capítulo 6? La maldad ¿de qué? De los hombres. Le digo, ¿ese presente siglo estaba malo? Sí, y una vez nos dice el texto que en ese siglo presente, en aquel tiempo bien atrás, siempre la humanidad y el mundo es malvado. Yo no sé por qué el mundo es tan malvado. Yo sí sé, hermano, así nacimos. Caímos. Sabe que esta tierra está bajo maldición. Cuesta explicar eso porque tendríamos que estudiar la caída. Pero mire, esos atardeceres, esos cruceros, ¿verdad? Esos salidas del sol, esos idas al zoológico, esos parques recreativos, esos peces, todo lo lindo que usted ve está caído. Dice la Biblia, y vamos a ver, que está reservado para fuego. Va a ser quemado. Va a ser destruido. Y hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Si aún caído, mire qué hermoso, pero volvamos al punto, está caído y la humanidad también está caída. No, hermanos, si los perfectos somos, también estamos caídos. También estamos caídos. Pero Cristo vino a rescatarnos de ahí. Y no solo a rescatarnos, a librarnos de todo eso que está alrededor. Génesis capítulo 6 y verso 5. Es Dios el que está hablando sobre ese tiempo y sobre ese presente siglo malvado. Y dice en el verso 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente hacer ¿el qué? Mal. Oiga, vaya si no ese presente siglo era malo y perverso, ¿verdad, hermano? Mire dónde estaba el pobre Noé. ¿Ya vio dónde estaba Noé? Porque es el contexto. De ahí nace la idea de hacer el arca. Porque Noé está viviendo con su familia en un mundo bien bonito. Pastor dice que se daban en casamiento. No, esa es la manera en que vivían perversa. Porque ahí había mezcla de tantas cosas que había que estudiar. La gente estaba depravada, la gente estaba perdida, y en medio de ese tiempo vivía Noé. Y usted diga, ay, no, hombre, yo como quisiera vivir en un siglo bueno. No existe. Pero lo que sí hay es una promesa bíblica que nos van a librar de ese presente siglo malo que vivamos. Amén. No vamos a poder cambiar esto.
Si la gente no se arrepiente, si nuestros gobernantes no se humillan, si la humanidad no reconoce a Dios, vamos para peor. La violencia se va a desatar, se va a complicar, porque separados de Dios nada puede hacer la gente. Amén. Entonces el siglo seguirá malo y peor y perverso. Seguirá. Y así ha estado todo el tiempo. Y hoy estamos viendo a Noé, como puede estar usted hoy, ¿verdad? Con su familia. Hoy ya no se tienen muchos hijos, ¿verdad? Pero antes las familias eran muy numerosas. Imagina lo triste, hermano, de poder Noé estar en ese mundo perverso, en ese mundo malvado. Pero hay una promesa aquí. No está Jesucristo todavía, pero Dios, la gracia la recibimos de Dios, pero Dios sí está ahí. Y Dios extiende su misericordia y su gracia a Noé también. Sí está leyendo conmigo, ¿verdad? Hermano, había un poquito de maldad. De vez en cuando pensaban bien. No, el texto nos está diciendo que estaban y solo pensaban mal. Y cuando usted lee, solo para un poco de información, dice: y el corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. Cuando se usa la palabra continuo en el hebreo, la idea que están buscando ellos es, hermano, como cuando está lloviendo así copioso. Aquella agüita fuerte, como que alguien está ahí, le dale y dale y dale, dice usted, con lo mismo y con lo mismo. Así estaba la presión de Dios. O sea, era tan continuo, hermano, que era como no dejaban de hacer el mal. Pues usted dice, esta agüita que no se quita, ¿verdad? Llueve, que llueve, que llueve. Ay, ya me aburrí, salgo y llueve, me levanto y llueve. Aquella lluvia continua. Esa es la palabra del texto. ¿Sabe cómo estaba la gente? Esos del tiempo de Noé estaban malos. Hoy está igual. Todas las redes para hacer mal, ¿verdad? ¿No se ha dado cuenta? Ay, no, donde yo chateo, no, pastor, bien. Ay, no, mi Facebook. No, hermano, continuo mal. Dándole mensajitos a nuestros hijos. Oyendo usted, va a dar risa, pero ahí está, usted está ahí. Y le aparece joven cristiana, quiere casarse. Hasta grupos cristianos solteros, ahí está. No, es que estoy chateando con cristianos. Dios nos guarde, pero es que en medio de eso hay un enemigo, hermano, amén. En medio de un mensaje hay un enemigo. En medio de cualquier cosa, tantas cosas. Los concursos que hacen con los niños, con los jóvenes que hagan esto y le dan puntos. ¿De dónde nuestros hijos están aprendiendo el continuo mal? ¿Por qué usted tiene miedo que tengan el teléfono? Dígame por qué. Porque este mundo está perdido, ¿verdad? Porque tiene miedo de muchas cosas con sus hijos, porque no ve, pero sabe que este mundo está lleno de violencia, de maldad y de perversión. Leamos otro texto. Capítulo 6, verso 11. Para que usted vea que ese presente siglo de Noé sí era perverso y malvado, y que Dios ha guardado a la gente también. Que dice, y se corrompió la tierra. Hermano, ¿qué es corromperse? O sea, cuando hablamos de corromperse, no es alguien que haga ciertas cosas malas, sino que ya está arruinado, ¿verdad? Ya se echó a perder. Se corrompió. Se salió de lo que tenía que hacer. Uno dice, esto ya es deshonestidad. Perdón, como dicen en mi país, esta es una sinvergüenzada ya. O sea, no se salió de donde están las cosas, sino que está fuera de orden. Hermano, la moral aquí está debajo. ¿Verdad que sí? ¿O no? La moral aquí está debajo. Es más, mucha gente no sabe ni qué es tener moral. ¿Sabe que otra palabra no existe mucho? Y esa es en las mujeres, el pudor. Pregúntele a las personas de la nueva era, esa palabra no existe. La honestidad. Son tantas cosas que ya no hay. Y pidámosle a Dios, hermano, que nosotros no nos salgamos de eso. Porque esa era la aflicción de Pablo y la aflicción de Dios. Aquella reverencia a Dios, aquel reconocimiento a Dios, y no en el templo, sino en la manera que vivo, ¿verdad? Cristo está conmigo. Amén. Yo tengo a Cristo. Yo soy la luz del mundo. Yo debo vivir, pero hay personas creyentes que ya no tienen ni temor de Dios. Ya no tienen pudor, ya no tienen temor. Ya, mire, hermano, no hay ni respeto. No sé si me estoy explicando la idea. Dios está dentro de usted. Amén.
Cristo está dentro de usted. El Espíritu Santo mora en usted. Por respeto a ellos. Por honestidad a esos seres que por gracia y misericordia nos salvaron y nos libran de este mundo, deberíamos de comportarnos de manera diferente. Y no diferente, tendría que ser de manera correcta y de manera digna para hacer. Amén. ¿Cómo estaba entonces? Continuo hacían lo mal, eran malvados en su corazón, todo pensamiento que tenían era hacer daño, y ahora en el verso 11 se habían corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena ¿de qué? Oiga cómo estaba ese presente siglo durante todos los tiempos. Esto no se va a componer. Todo el tiempo, si la gente no busca, y que estamos igual que ese tiempo, y no de balde Jesús dijo, cuando yo vuelva, estarán como el tiempo de Noé. Y casi que estamos parecidos. Entonces ahí podríamos decir, bueno, Cristo tal vez ya va a venir, porque estamos mal. Y siga leyendo, tengo 10 minutos. Verso 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba, ¿qué? Corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Si usted es observador, en el versículo 11 y en el versículo 12 se repite 3 veces la palabra corrupción. Dios está haciendo énfasis de una característica que la humanidad tenía en ese tiempo: corruptos. Mira, hermano, sistema de gobierno, ¿verdad? Mire, yo predicaba esto en mi país, ya me hubieran llevado preso. Por corrupto me hubieran dicho capaz. Pero mire, nuestro país todo se mueve así. Usted de que entra a nuestro país tiene que sacar, perdóname Señor, dinero. Ahí no hay ley, ahí no hay ley, ahí manda lo que carga en la bolsa. Ahí manda la posición que usted tiene, aún no sea correcta. Esa es una corrupción. Y esa corrupción, perdone, estaba en Galacia. Hermano, ore. Dios es un Dios de misericordia y puede restaurar su vida y la vida de sus hijos. Hermano, espere. Jesucristo dijo que Él se había dado para nuestro perdón de pecados. Hermano, confíe. El que empezó la obra la va a terminar. Y la sangre de Cristo basta y cumple multitud de pecados. Y Él libra y perdona. Y no hay maldición y no hay poder del infierno que vaya a resistir contra la iglesia. Si su hijo es hijo, tenga confianza y espere en el Señor, porque Él hará la obra. Pero la corrupción estaba ahí. La corrupción estaba ahí. Obras para esto, esto para esto. Un mensaje. La gente se había perturbado y ya no miraba la sangre de Cristo, sino miraba a Jesús diciendo, trae algo. Cuando usted se acerca a la cruz, ¿qué debe llevar? Un corazón arrepentido y todos sus pecados a la cruz. Dios nos guarde que hagamos un altar donde todos pasen y lo que empiecen a hacer es esto y nunca entregar su corazón a Cristo. Amén. ¿Qué quiere Jesucristo delante de la cruz? Y eso fue por gracia y amor, que todos los pecadores vengan a Él sin obras, porque no es por obras, sin nada que dar, porque no se puede dar y no se puede comprar, porque la gracia, paz, amor y misericordia son regalos divinos. Amén. Pero ahora ya vimos este mundo de Noé. ¿Cómo está? Como el de Galatas, ¿verdad? Pero Jesucristo y Dios habían prometido que su gracia, su amor y su paz iba a estar en medio de ese presente siglo malvado y perverso. Yo lo que quiero es que se vaya en paz usted y confíe en la gracia del Señor, en su amor y su paz y su misericordia, que en medio de este mundo perverso y malvado, y si alguno de los suyos, le cuento, está ahí, ore, porque hay una promesa que Jesucristo ha de guardarlos. Amén. Ore y le puede hacer una reflexión. Jesucristo prometió librarte de este siglo malo. Acércate y arrepiéntete. Hay una promesa ahí en la Biblia. Pero ahora vea lo hermoso, porque hay que sacar lo hermoso y fundamentar el contexto de lo que le estoy diciendo. ¿Él los va a librar del presente siglo malo? Sí, pastor. Vea la Biblia y lea conmigo. Génesis capítulo 7 y verso 7. ¿Usted sabe que el diluvio llegó? ¿Usted sabe que el diluvio destruyó a todas las personas?
Usted sabe que rayó toda la tierra, si está apuntando, Génesis capítulo 7, verso 21, 22 y 23. Génesis capítulo 7, verso 21, 22 y 23. Repite en esos versículos 6 veces que Dios quitó todo aliento de vida, que todo lo que se movía de animales como en la tierra, todos murieron. La Biblia lo repite, por si alguien dice no pasó todo, la Biblia repite que el diluvio fue un cataclismo. No quedó ningún ser vivo, tanto de animales como personas. Todo fue raído de la tierra, pero por el tiempo no tengo para dárselo. Génesis capítulo 7, verso 21, 23 y 21. Y Génesis capítulo 6, verso 13 y 17, Dios dice que lo va a hacer. En Génesis capítulo 6, verso 13 y 17, Dios dice que va a destruir todo lo que tiene aliento de vida, tanto de animales como personas. Y en Génesis capítulo 7, verso 7 y al 18, se cumple la palabra. Dejen porque tengo que avanzar por el tiempo. Pero oiga la hermosa y gran noticia. Noé y su familia son librados de ese siglo malo. Noé y su familia son librados de ese siglo malo. ¿Lo tienen? Génesis capítulo 7, verso 7. Y por la causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos. Ellos fueron librados del siglo malo presente, sí. Ese siglo presente, malvado y perverso, ¿qué pasó? Fue destruido. Pero había una promesa para él. Había una promesa de protección para él. Otro domingo veremos a Josué y veremos a Rahab. Y varios contextos donde durante todos los siglos la maldad y la perversidad y la violencia han estado. Pero que la gracia y la misericordia de Dios también se ha manifestado. Y que Él ha librado a sus hijos en medio de ese siglo malo. Amén. Verso 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra que flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra y todos los montes altos que habían dejado los cielos cubiertos. 15 días más, 15 codos más subieron. Y murió, verso 21, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. Así de las aves como del ganado y de las bestias y todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Y qué? Todo hombre. Murieron. Dios en su misericordia guardó a una familia. Regresemos a nuestro texto de Gálatas, capítulo 1, verso 3 al 4. La iglesia de Galacia necesitaba oír eso, como nosotros necesitamos oír esto, hermano, para que no nos perturben los hombres, ni los predicadores pervirtamos el evangelio. Amén. ¿Cómo me perturban los hombres? Cuando entra temor. Cuando piensa en el mañana. Sí pienso en el mañana y pienso a Dios conmigo. Piensa en el futuro, pienso en el futuro, pero veo a Dios conmigo. ¿Por qué? Porque Él prometió librarme siempre. ¿Qué vas a hacer cuando estés allá? Nada, porque Él va a estar ahí. Amén. ¿Y qué va a pasar cuando te encuentres allá? Pues su voluntad, porque ahí va a estar Él. Amén. Usted siempre debe saber que Él va a estar ahí, que Él en ese siglo malo va a librarnos, que en la situación donde usted está, siempre va a estar Él. Es que mi esposo no estaba, es que mi esposa no estaba, es que los hermanos, alguien prometió librarnos de ese siglo malo, y es Jesucristo. ¿Y sabe por qué? Por gracia, amor y misericordia. Terminamos, leemos nuestro texto. Gracia y paz. Estas mismas palabras, quisiera que se las grabara como que Dios se las estuviera diciendo a usted. Porque estamos en medio de un siglo perverso, malvado y violento. Pero no se turbe y que nadie pervierta el evangelio ni perturbe su corazón. Dios le dijo a las iglesias de Galacia a través de Pablo, gracia y paz sean de quién, de nuestro Dios, el Padre, y de quién, de nuestro Señor Jesucristo, que se dio por nuestros pecados, pero también para librarnos de este presente siglo malo. Yo le agregaría perverso, violento, y agréguele todo lo que usted quiera. Y hoy sí, le doy toda la razón.
lo que usted le agregue a este siglo, porque así está.